sino ir y decirles, oye, esto que has hecho, lo has hecho genial. O sea, acógete a esto porque es lo que te va a dar confianza para el día de la competición. O lo que ves que un Pogačar con 21 años te gana un Tour, que representa que todos los chavales por los cuales estás entrenando o que ya tienen un entrenador te tienen que rendir todos, y mucho menos. Me fue el año bien, gané 3 carreras de Copa Catalana y cuando paso sub-23 es como si vas a 200 por hora y te pegas contra la pared. Teníamos a un líder que era Gerard Millas, que para mí era el motor, yo creo que el mejor motor con el que he competido. David Gómez es educador deportivo y preparador físico especializado en ciclismo, además de graduado en Ciencias del Deporte, director técnico de la Federación Catalana de Ciclismo y docente en la Universidad de Vic. Y todo esto lo que intento siempre es enfocarlo desde una vertiente más pedagógica, en el sentido de que el corredor entienda por qué está haciendo esto. Yo, más que solo buscar el rendimiento y buscar de que si has mejorado tu FTP de 5 a 5,2, pues busco sobre todo esta parte que para mí es también muy importante. Preparación, descanso y nutrición, en el sentido no de que te tengas que pesar la comida ni mucho menos, sino que estés comiendo saludablemente y que te encuentres bien, porque eso hace mucho, ¿no? De los entrenadores que he tenido y con el que más he disfrutado y mejorado más, recuerdo que su firma en correo electrónico tenía educador deportivo en ciclismo. Y decías, no, es que no se hace de llamar preparador, es que se hace llamar educador. Y pensé, hostia. Bienvenidos, bienvenidas a Mentes Sin Límites Podcast. Y hoy tenemos un invitado muy especial, amigo y sobre todo algo que para mí es importante, deportista, y ha estudiado y ha investigado sobre el deporte. Creo que combinando todo esto puede salir algo muy especial. Bienvenido, David Gómez. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación, y para mí un placer poder aportar todo lo que sea para tu proyecto. Pues me gustaría empezar un poco, pues, cómo ha llegado hasta aquí David Gómez y qué está haciendo actualmente, y luego nos retomamos al pasado. Bueno, es un largo camino, aunque bueno, ha tenido muchas cosas, ¿no? La verdad. Bueno, empezamos un poco empecé a practicar ciclismo siendo un poco ya mayor, aunque ser mayor en ese sentido ya significa tener 17 años. Empecé en la categoría de junior de segundo año, y parece que sea como un poco tarde empezar a estas épocas, y más viendo un poco la gente lo temprano que empieza, e incluso cómo realmente empiezan a rendir a edades muy tempranas, ¿no? Entonces, por eso, de aquí un poco a decir que empiezo un poco tarde. Siempre lo he estado combinando con mis estudios. Hice Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en la Universidad de Vic, y siempre lo he estado combinado con eso. Entonces, terminé la carrera con 23 años, en vez de hacerla en 4, la quise hacer en 5 años, porque con todo el tema de competición y todo, decidí poder sacarme el trabajo final de grado y las prácticas en un 5º año, porque si tenía que compensarlo todo con viajes, que si Extremadura, que si Andalucía, País Vasco y todo, el día a día te pasaba por encima. Está más claro que vamos. Y bien, una vez después de esto, quise empezar a estudiar un máster de alimentación en la actividad física y el deporte, que duró 2 años y fue en formato online. Y lo hice de esta manera porque fue un poco como mi apuesta para el ciclismo, ¿no? Que era un poco pues la forma de priorizar mi tiempo, a decir, bueno, vamos a entrenar, vamos a hacer, si tenemos que hacer concentraciones en altitud, que en eso tú, Abraham, ya sabes de qué va, que sí. Hemos compartido bastantes entrenamientos en ese sentido.
Y bien, una vez terminé el máster, vino todo el tema de la pandemia y todo, que al final, pues bueno, pisó un poco por encima todo lo que habría sido el poder pasar a profesionales, que no quiero decir ni mucho menos de que si no hubiese sido por el COVID hubiese pasado, ¿no? No lo digo ni con resignación y tampoco lo digo siempre, ¿eh? No he sido nunca un superclase como para poder pasar a profesionales de hoy para mañana, ¿no? Bueno, para no enrollarme más. Bueno, es tu experiencia y tu historia, así que sí. Si a alguien le sirve, creo que es importante. Sí. Y luego, después de eso, hice otro máster, el de formación profesorado, y entré a trabajar en la universidad, en una vacante le podríamos llamar que salía, pero que era solo para un trimestre y hasta día de hoy. O sea que este año termino mi cuarto curso en la universidad. He estado trabajando en la escuela de ciclismo de Vic, de Jufre Cycling, llevando también el equipo de cadetes, entrenando también a los cadetes, llevándolos su preparación física, y todo esto juntamente con el doctorado. Entonces, claro, el tiempo ahora mismo para poder salir en bici, como te puedes imaginar, es de menos cero casi, ¿no? Pero bien, estamos ahora mismo en una fase ya avanzada del doctorado, en que tenemos que ya estamos escribiendo artículos. A nivel de la universidad también estamos, bueno, ya voy por el cuarto curso haciendo docencia, y este enero he entrado como director técnico en la Federación Catalana de Ciclismo. Y bien, es otro proyecto, muy ambicioso para mí, y que sinceramente, pensándolo en un currículum personal, la verdad es que me enorgullece poder decir, ¿no? que lo soy, y realmente, bueno, pues intentamos llevar todas las cosas lo más adelante posible que podemos. Bueno, creo que ha hecho una introducción bastante buena él solo, repasando su trayectoria, y como veis, pues hay mucho detrás, ¿no? Y lo que comentaba antes que me gusta es que desde el ámbito deportista ha podido seguir estudiando, formándose, y ahora, como decía él, ser docente, y creo que además con el doctorado nos puede ayudar y dar mucha información, ¿no? Para sobre todo esos jóvenes ciclistas que, como decías, has estado también en la Escuela de Ciclismo de Vic. ¿Cómo es la integración esa un poco que hablabas de ciclista y la formación que has ido haciendo? ¿Crees que te ha ayudado combinar las dos? ¿O también sé que algunas épocas has dedicado full al ciclismo? Esa parte, como... Mira, sinceramente en ese sentido hay gente que quiere apostarlo todo a una carta, y es totalmente lícito, faltaría más. Pero a mí siempre me ha dado una tranquilidad el hecho de tener un respaldo académico, y en lo personal evidentemente podría hablar primero de todo de mi familia, que siempre digo que son mis sponsors principales en ese sentido. Pero académicamente hablando, siempre te da un respaldo en el hecho de decir, bueno, si con 25 años, como fue mi caso, no hemos pasado a profesionales, no voy a tener que dedicar 4 años a estudiar una carrera o a estudiar un grado de formación profesional, porque todo esto ya lo tengo hecho, ¿vale? Hay varios caminos a escoger, está claro. Yo, con todos los chavales que entreno, incluso sub-23, que también entreno, yo siempre les digo, de lo que vais a vivir principalmente va a ser de lo que vayáis a estudiar. Y eso es así. Aunque seas un superclase, la vida de un ciclista tiene fecha de caducidad. No, nada es para siempre en este sentido, ¿no? E incluso es una vida relativamente corta. En el mejor de los casos, fíjate, por ejemplo, Alejandro Valverde, ¿no? Se retiró con 41 años, si no lo digo mal, o por ahí estaba. Bueno, es Alejandro Valverde, está claro. Sí, sí. Pero quien se quiera retirar con esa edad, hasta el día que se pueda jubilar, realmente es que le quedan muchos años. Si esta persona no tiene unos estudios detrás, pues bueno, depende cómo se haya montado la vida, lo va a tener bien, pero depende cómo no, hay gente que igual no está dispuesta a trabajar a
en una fábrica, por ejemplo, de 6 a 2. Un trabajo absolutamente lícito, ¿eh? No quiero entrar ni mucho menos en polémicas en este sentido. Pero realmente el tener un respaldo detrás de todo esto, para mí, fue básico a nivel de poder estar tranquilo. Y sobre todo te lo digo ahora a toro pasado, ¿no? Sí. Bueno, creo que es importante porque también lo pregunto a deportistas activos, ¿no? Ahora. Y es también una manera de tener tu cabeza en varios sitios y no agobiarte solo con una, ¿no? Que a veces, como decías tú, te da tranquilidad, ¿no? Poder tener esa formación detrás y mentalmente te ayuda. ¿Cómo crees que tu parte de deportista, ¿no? Toda esa experiencia te ha ayudado en la formación y en donde estás ahora, ¿no? ¿Crees que pues toda esa experiencia de ciclista es como si hubieras hecho una carrera en la universidad? Porque a mí me pasa. Sin lugar a dudas. Es que, pero como persona, como a nivel académico, como todo. De hecho, es que apareció un proyecto que lo llevaban precisamente el que era mi entrenador, que estaba ahí metido, y es que buscaban para su empresa a gente que hubiese practicado el ciclismo, porque ellos lo que veían es que la capacidad de sacrificio, la capacidad de trabajar en equipo, de un poco de todo, un ciclista reúne todas esas condiciones. Valores, ¿no? Y habilidades, ¿no? Por supuesto. Entonces, qué mejor manera de verlo en ese sentido, porque si tú ya ves que una gran empresa está apoyando esto, es una forma que también tú ves pues, que tiene un sentido el ser ciclista, más allá de poder llegar a profesional o poder llegar a ganarte la vida con eso, que es casi lo más difícil realmente, ¿no? Entonces, pues en ese sentido vale muchísimo la pena. Es un poco triste oír a veces la gente que, por ejemplo, te intenta pasar a profesional y porque siempre estamos enfocados con lo mismo. Es que si no paso a profesional ha sido un fracaso. No. O sea, hay gente que hace 4 años de sub-23, no pasa a profesionales y el 4.º año se lo vende todo. Tú no eres ciclista. Tú has intentado pasar a profesional, pero realmente no llevas el ciclismo en las venas. Tú lo sabes perfectamente, Abraham. Tú también has intentado, has hecho ciclismo, has competido en amateur en un gran nivel también y sigues andando en bici igualmente porque te gusta realmente, ¿no? Sí, es un estilo de vida, ¿no? Cuando solo buscas a veces el rendimiento del resultado es lo que tú dices. Luego te acabas quemando, lo pierdes toda esa ilusión, ¿no? Así que creo que es importante lo que dices. A partir de eso, vamos a recordar un poco esa época y te ha dejado muchos amigos, ¿no? Muchas personas. ¿Con qué recuerdas más de toda esa época, de ese entorno, ¿no? Porque en muchos casos hablamos del entorno y lo que nos ayuda. Has comentado también la familia antes. ¿Cómo valoras tú esa parte del entorno y de los varios equipos que has estado? Bueno, yendo un poco por orden cronológico, a la hora de empezar, yo siempre tuve un poco, bueno, como referente a mi tío. O sea, nosotros no venimos de familia ciclista, mi padre ni mi madre han ido. Si salían en bici era para ir a buscar el pan, como quien dice, y ya está. O sea, en ese sentido, viene un poco por mi tío, sinceramente. Siempre ha sido un poco mi espejo, en ese sentido. Si mi tío iba en bici, pues yo he querido ir en bici. Mi tío es doctor en biología y yo también quiero ser doctor. O sea, indirectamente pues ves un poco la relación, ¿no? Sí. Incluso ya nos dicen que detrás nos parecemos un poco, o sea que, bueno, en ese sentido. Y una cosa que siempre me impactó bastante cuando empecé, y es que, por una parte, mi tío me dijo, oye, si quieres ser ciclista, que sepas que esto es lo que hay. Sobre todo refiriéndose a, pues, bueno, al tema un poco oscuro del cual venía el ciclismo, en el cual, bueno, indirectamente lo he llegado a ver, con mucha pena y tristeza, la verdad, pero bueno, tampoco es necesario entrar en ello. Y por otra parte, en lo que suponía realmente, en el sentido de que
si no entrenas o bajas la guardia en algún momento, te pasan por encima. Y es que es así, realmente, ¿no? Y todo lo que tienes que decir ¿no? Correcto. Esa es la parte también. Exacto, totalmente. De hecho, cuando ayer precisamente que salí en bici con un compañero, bueno, con un gran amigo mío, me decía, ostras, es que tú, David, tuviste mala suerte. Te cogió el COVID y todo eso, y dije, bueno, quizás sí que la tuve, ¿vale? Reitero, no era un superclase. Ni si hubiese pasado a profesional, no hubiese pasado a un World Tour, ni a un Pro Conti, ni vamos. O sea, en el mejor de los casos hubiese ido ascendiendo progresivamente si se hubiese dado el caso. Como la mayoría de los casos. Claro. Entonces, claro, yo veo la gente como está en profesionales y ahora lo veo a toro pasado y digo, ostras, es que no me dan ninguna envidia. O sea, ves a Juan Ayuso ayer, por ejemplo, bueno, cuando vaya a salir. La etapa del Giro que se queda. Sí, que se queda y pierde 15 minutos. Ves a Primož Roglič, que son superclases, y ves lo que están sufriendo. ¿Cómo tiene que estar sufriendo el Continental que va a correr una clásica de Ordicia, por ejemplo? Por eso digo, ostras, estas penurias es que realmente es lo que de verdad ves, ¿no? Bueno, por no alargarme más, en juveniles me fue el año bien, gané 3 carreras de Copa Catalana y cuando paso sub-23 es como si vas a 200 por hora y te pegas contra la pared. Es decir, un cambio bestial para mí y bueno, esto me cuesta 2 años de adaptación, que en ese sentido pues... Y ahí poco a poco, pues bueno, te vas adaptando. Tercer año hice un salto de calidad y a partir de aquí, pues vas ascendiendo un poquito, ¿no? Tercer año estuve de Erasmus también, la cual cosa me ayudó sobre todo a nivel personal, porque maduré a nivel personal, pero también, bueno, te espabilas. Al final es como una mili encubierto, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sales de tu zona de confort. Correcto. Y a partir de aquí, bueno, como siempre digo, y volviendo un poco a la pregunta que me hacías, el entorno. Yo en casa he tenido la tranquilidad siempre de que me han llevado en bandeja. Incluso ahora viviendo con mi pareja, que tengo otras cosas, tengo la faena, voy en bandeja igualmente. O sea, tengo la suerte, me considero un afortunado, pero vamos... como de aquí a Pekín, en ese sentido, ¿no? Y eso es una cosa muy importante, porque el hecho de que no te den presión por ninguna de las partes es básico. La presión ya no nos la ponemos nosotros mismos. Y en ese sentido yo era una persona que me autoexigía y me presionaba mucho, ¿no? Por eso la importancia de estar ahí. Entonces, los años de sub-23 tuve la suerte de también tener grandes mentores dentro del mismo equipo, de los cuales podría decir nombres como Oriol Escolano, Jordi Soler, Miquel Martínez, Albert Cantenys. Bueno, son gente que cuando tú los ves que ganan carreras, es como que los ves y dices, ostras, es que los tienes como ídolos, ¿no? Y que al cabo de un tiempo estés tú también ganando carreras y que ellos te escriban y te digan, ostras, David, cuánto me alegro por ti, vaya gas, qué bien. Eso es una de las mejores sensaciones que uno tiene, la verdad. Que uno de sus maestros le diga, oye, chapó, el crío que eras y mira ahora, ¿no? Y en ese sentido, eso fue un poco lo que más marcó en mi época sub-23. Una vez pasas a élite, bueno, pasé a un equipo mejor, estaba en Compact, Copa España. Teníamos a un líder que era Gerard Armillas, que para mí era el motor, yo creo que el mejor motor con el que he competido, sin lugar a dudas, y más como compañero de equipo. Se me pone la piel de gallina porque recuerdo ahí algunas exhibiciones que había hecho y de competir con él. Es que era una pasada. Lo único que, bueno, otro chico que también a mi forma de verlo también tuvo mala suerte y bueno, sí, se juntó un poco todo, ¿no? Bueno, varios factores, ¿no? Sí. Tiene que estar todo muy bien alineado. Familia, amigos, tu vida personal, tu vida académica también, porque quieras o no, también es importante saber qué camino escoger, ¿no? Si tú todo esto lo tienes claro, digamos que tienes los ingredientes para poder tener éxito.
A partir de aquí, las carreras y el estar en el día D, en el lugar X, eso es lo que... Estar preparado para la oportunidad. Correcto. Y justo el día que toca. Correcto. Sí, sí. Y bueno, y después he tenido la gran suerte de compartirlo con grandes amigos, que aparte de ser compañeros de equipo, pues sin lugar a dudas, Modest para mí fue una de las personas más vitales para mí a nivel de crecimiento deportivo, pero también por la amistad que hicimos realmente, ¿no? Una lástima que se fuera tan temprano, yo siempre lo digo, lo llevo siempre muy dentro de mí y siempre es un poco la persona con la que me baso o la persona con la que digo, bueno, si algo no me sale bien, él me va a dar ánimos desde ahí donde esté, ¿no? Te va a ayudar, lo tienes ahí presente. Sí, sin lugar a dudas. Y bueno, luego estar acompañado, pues, gente como tú, gente como Moy, por ejemplo, que son la gente de aquí, de Aleix, de hace tiempo, ¿no? Sí. He tenido la gran suerte de compartirlo con amigos muy cercanos a mí y de gente que incluso no la conocía cuando iba a la ESO, por ejemplo, como es el caso también de Albert, Carlas, que salgo con ellos en bici, Andreu, pero hemos llegado a tener una gran relación con poco tiempo de conocernos y eso solo te lo da ciclismo, en ese sentido. Y bien, un poquito va siendo esto, ¿no? Sí, sí. Creo que lo que dices de tener ese grupo, ¿no?, que te rodeáis y sobre todo lo que más nos llena, como dices, es compartirlo, ¿no?, y disfrutarlo. Al final es con lo que te quedas. Creo que es una gran reflexión. Y antes hablabas un poco de pues, Juan Ayuso, Roglic, las exigencias, el sufrimiento y cómo entendemos eso, ¿no? Tú que trabajas con jóvenes ciclistas, ¿cómo ves esta exigencia que hay ahora, ¿no? Y la falta un poco de coger experiencia y del progreso, porque tú mismo lo has dicho, tardaste 2 años sub-23 para poder verte un poco, ¿no?, ahí dentro del pelotón y delante. ¿Cómo ves esa parte? El problema que hay aquí, veo yo, es que la gente se quiere saltar demasiadas etapas demasiado temprano. El otro día oí que un cadete estaba entrenando fuerza máxima sin haber pisado un gimnasio. Ahora lo que está pasando es que cualquier cadete ya casi te lleva potenciómetro y quien no te lleva nutricionista. Esto, yo cuando era juvenil terminé la temporada con 10.000 kilómetros, más pancho que todas las cosas, y ahora te lo hace un cadete y parecen hasta pocos. Claro, en ese sentido es que la cosa ha cambiado mucho y lo que yo encuentro también un poco un problema es que lo que tenemos en casa o lo que está trabajando con nosotros, es decir, tengo un entrenador, siempre me va a parecer mejor lo que haga uno de fuera que no lo que esté haciendo yo. E incluso ahora desde dentro de la federación lo estamos viendo también. Mucha gente prefiere irse a correr fuera de Cataluña porque hay mejores carreras, hay más... Y eso es un problema, porque no valoramos lo que tenemos en este preciso momento, ¿no? Y volviendo un poco a lo que me decías, a nivel de cómo estaba cambiando en eso, claro, yo a un cadete no le digo que se ponga potenciómetro, pero si se lo quiere poner, ¿quién soy yo para decirle que no se lo ponga? Yeah. ¿Vale? Entonces es que, bueno, nos quedamos atrás, es que no, sinceramente, es que hay que seguir un poco las etapas que tiene cada cosa. A partir de ahí, pues bueno, cada uno tomará Nosotros como entrenadores, yo les digo, oye, yo voy a ser vuestra guía. No te voy a hacer ni ganar carreras, ni tampoco te voy a llevar a límites a los que no puedes llevar. O sea que... Seguimos, que ha habido una interrupción. Hablábamos un poco del progreso, ¿no?, que llevan los ciclistas. Y cómo ves tú los pasos que se van dando, ¿no?, que es lo que estábamos hablando.
¿Y cómo llevas a tus deportistas para que entiendan eso? La idea de esto, por mucho que les cueste, es frenarlos. Porque si fuera por ellos, la mayoría se pegarían 4 horas de entreno y tan felices. Pero no es lo que les toca realmente. Porque si ahora un chaval en cadetes te entrena 4 horas, en juvenil, ¿qué te tiene que hacer? 6. Y en sub-23, ¿qué te va a hacer? 8. Esto no funciona así. Realmente en cadetes es un juego. Siempre lo transmitimos como eso, como un juego. Pero hay gente que se lo toma mucho más allá porque realmente se está viendo cómo se está profesionalizando todo tan pronto. Lo que te comentaba, a nivel de potenciómetros, a nivel de nutricionista, a nivel de que, bueno, todos y cada uno de ellos llevan entrenador. Eso ya es casi un por supuesto, ¿no? Incluso ya te vienen con categorías inferiores que te dicen, oye, ¿me puedes entrenar? Y dices, a ver, pero si eres infantil y haces carreras que duran 30 minutos a lo sumo, ¿no? Aquí tenemos una faena nosotros de enfrenarlos. A partir de aquí es mi forma de verlo, no es la forma que va a tener todo el mundo. Hablaba con un compañero mío de faena que lleva, 1000 años de experiencia, que digo yo, y él me decía, yo lo que les hacía era frenarlos, los tenía que frenar, porque si no, reventados a kilómetros, a series y a todos. Para eso ya tendrán tiempo. Luego en juveniles, porque juveniles es para mí la nueva categoría sub-23 casi, de todo cómo está yendo. Y después en sub-23 o si en el mejor de los casos pasan a profesionales. Creo que, bueno, yo estoy bastante de acuerdo con el mensaje que lanzas y creo que, por lo menos a mí, lo que me ha dado más es la experiencia. Entonces, creo que es importante usar la voz de la experiencia de otros, ¿no? A veces se está perdiendo un poco eso y, como decías, es importante que tanto padres, ¿no?, entrenadores, la gente alrededor del deportista entienda esto y el progreso, ¿no? Entrando un poco más, sé que estás haciendo un doctorado, has estudiado ciencias del deporte, en un poco fisiología. Al final, por lo que yo entiendo, se busca rendimiento en los jóvenes, pero sobre todo cuando tú analizas a un deportista, lo que buscas es el margen de progresión, ¿no? Y si, como decías, vemos que ya en cadetes están entrenando como en sub-23 casi, esa progresión se pierde, ¿no? Entrando un poco más en ciencia y en este tema, ¿qué piensas tú o cómo es? Es el tema. Es decir, tú cuando ves como bien dices, ¿no?, que en cadetes te están entrenando mucho, el problema que hay aquí es que a la hora de rendir, ¿dónde quedan todos esos márgenes de progresión? ¿Cuánta gente te ha sido campeona no del mundo, porque no hay campeonatos del mundo en cadete, pero y luego pasan a juveniles y bueno, ves que ya son más del montón y luego en sub-23 te pasan desapercibidos, ¿no? Claro, en ese sentido es porque las cosas se ha buscado más en el resultado a corto plazo que no en alargar al máximo la vida del deportista, que es el primer mensaje que les lanzo yo a los chavales cuando alguien quiere que le entrene yo. Es decir, yo lo que busco es que cuando tengas 30 años tú quieras ir en bici igualmente, o si más no, te guste con 23, 24, pues poder ir a las competiciones y pasártelo bien. Si no, yo creo que como preparador físico he fracasado en esta faena, ¿no? Hay gente que compra el mensaje, otros que no lo compran. A nivel fisiológico, bueno, eso, sobre todo cuando hacemos, por ejemplo, pruebas ergospirométricas, que ahí analizamos mucho lo que son los consumos de oxígeno, umbrales, etcétera, oxidación de grasas, que bueno, luego igual entramos un poco más en detalle. Detectas casos muy diferentes, porque hacer este tipo de pruebas con gente
más pequeña de cadetes de segundo año o primer año, por ejemplo, si no han crecido, no tiene tampoco demasiado sentido, ¿no? Te encuentras un cadete de primero o segundo año que aún tiene el cuerpo de niño. Claro. Y en ese sentido, ¿le puedes hacer una prueba? Sí, claro, pero igual el año que viene te hace el cambio y te está trabajando 50-60 vatios por encima de lo que te tenía que trabajar. Entonces, es un poco perder el tiempo, ¿no? En ese sentido. En cambio, con otros cadetes, pues ya ves valores que ya se aproximan a gente de juveniles, sub-23 incluso, y ves umbrales que dices, ostras, y eres cadete solo, ¿eh? Pues muchas veces eso pasa no por el trabajo que hacemos como entrenamiento, que también ayuda, está claro, no es porque por tirarme floretas, que se dice en catalán, pero en ese sentido ayuda, pero fisiológicamente ese corredor está preparado para poder rendir porque ya ha pegado el cambio y ya se parece más a un sub-23 que no al cadete que no ha hecho el salto a nivel biológico. ¿Me explico? Sí, entendemos que depende de la maduración de cada persona y entiendo que también un poco genética, ¿no? Totalmente, totalmente. Porque al final a nivel genético muchas de las cosas que dicen de que si, oye, querer es poder y todo eso, yo ahora con los alumnos que estamos haciendo fisiología en la universidad les digo, esto de querer es poder, mira, está muy bien que haya gente que lo diga y tal, y que con una actitud positiva vas a conseguir más cosas, eso no te lo pongo en duda. Pero tú no vas a hacer de un burro un caballo de carreras. Yo siempre les pongo el ejemplo de no vas a hacer de un Twingo un Ferrari, con todo el respeto a la marca Renault, ¿eh? Sí. O sea que en ese sentido, pues bueno, es importante plasmarlo porque la genética aquí tiene una gran parte. Entendiendo esto y volviendo un poco atrás, claro, tú lanzas este mensaje, intentas transmitir que necesitan madurar, que la experiencia hace mucho, ¿no? Y necesitan un progreso de años, ¿no? A veces. Pero ¿cómo crees que influye a veces desde fuera, ¿no? El entorno o lo que dice la gente? Que creo que ese es el problema que un poco hablábamos antes, ¿no? Todo depende cómo se lo tome el corredor. En ese sentido, si un corredor desde fuera está pensando que o no está haciendo lo suficiente o le viene su familia y le dice es que tendrías que hacer esto, hacer lo otro y no te dejas asesorar por profesionales o por gente que realmente ya ha vivido la parte en la que tú estás, entonces aquí ya tienes un choque de egos. Porque ¿cómo le dices tú a un chaval que su padre no tiene razón o su madre no tiene razón y que tú sí? Pero es una persona externa y depende de qué cosas no te puedes meter. Más que ponerme en la piel del chaval, yo me pongo en la mía y es, oye, tus padres te dicen esto, pues acatar órdenes, casi como quien dices, ¿no? En ese sentido, me sabe muy mal tener que decir que es como si fuera un cliente al cual tengo yo que aceptar cosas que quizá van en contra mi forma de hacer, pero tampoco puedes comprometer la visión que tiene un chaval. Estamos metiendo en un tema delicado, realmente, sí. Porque... No, eso yo creo que depende del entorno, de la familia que tenga el corredor, de la educación, pero me refería también un poco más a, por ejemplo, ahora con redes sociales vemos que un junior es campeón de Europa, campeón del mundo y ya World Tour, ¿no? Entonces es hacer entender un poco lo que decías, pero que ese corredor solo hay uno, ¿no? Y entender que tenemos una progresión y lleguemos hasta donde lleguemos. Y que, como hablabas tú antes, al final ahora no te arrepientes de todo lo que has hecho y como un sueño de pasar a profesionales, pues te lleva ahora a trabajar con deportistas, ¿no? O a ser docente. Creo que eso es importante, no sé cómo lo ves.
Bueno, es que Redes sociales Es también. que con el tema... Bueno, las redes es que hacen mucho daño en ese sentido. ¿Y qué pasa? Que tú al final, ¿en quién te fijas? ¿En el que gana la carrera o en el que te ha hecho el 60? Por ejemplo, aunque sean unos campeonatos del mundo. Sí, o incluso el que se ha pegado un curro o ha ido en fuga y ha luchado la montaña, luego igual ni lo ves, ¿no? La gente, por ejemplo, y sobre todo en la zona de Vic, que es en la que más me muevo con los corredores que preparo, claro, hay un cierto espejismo con, por ejemplo, Adrià Pericas. Adrià, pues, es un corredorazo que está en el equipo que está bueno, pues porque anda lo que anda. Talento. Por el talento Genética. que tiene, e incluso si entrenara él solo también andaría rápido, porque es que quien tiene, ¿no? Entonces, en ese y no quiero ni mucho menos infravalorar y ni despreciar la labor que tienen los entrenadores en ese sentido, ni mucho menos, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que la gente lo que ve es esto, o lo que ve es que un Pogačar con 21 años te gana un Tour. Que representa que todos los chavales por los cuales estás entrenando o que ya tienen un entrenador te tienen que rendir todos, no, ni mucho menos. Muchas veces aquí hay un choque con lo que es la realidad, que igual te viene un chaval que no te entrena ni nada y te gana carreras pues porque es bueno, y la gente eso le cuesta aceptarlo. Puede que le cueste aceptarlo, la verdad. Ya dejando un poco de banda la preparación física, ¿no? Y todo esto que hemos estado hablando, como los deportistas necesitan un proceso y entenderlo. ¿Con qué te quedas de estos años de deportista que te han llevado a la experiencia que tienes ahora de poder ayudar a otros deportistas, ¿no? Más jóvenes o que están actualmente compitiendo? Me quedaría con tantas cosas, la verdad, porque a la hora de prepararlos, yo siempre me baso, pues, un poco en académicamente hablando, porque al final, a ver, con el grado de ciencias de la actividad y física del deporte, y quizás tirarme piedras a mi propio tejado, no hemos hecho nada específico de ciclismo, sino que es todo investigación propia tuya a través de la base teórica que te ha dado la carrera, ¿no? El grado universitario, mejor dicho. Eso por una parte. A nivel experiencia, que es lo que tú me dices, pues a través de los entrenadores, a través de los mentores como los que antes te he dicho, o a través de experiencia propia que he tenido con propios entrenamientos y todo, es un poco en lo que te basas a la hora de transmitirles a ellos. Y todo esto, lo que intento siempre es enfocarlo desde una vertiente más pedagógica, en el sentido de que el corredor entienda por qué está haciendo esto. ¿Por qué me tocan hoy estas series y no me tocan este otro tipo? ¿Por qué hoy tengo que hacer esto y este tiene que hacer aquello otro, ¿no? Si yo, el corredor, ha entendido esto y por qué lo tiene que hacer, si un corredor es capaz de hacerme una semana sin que yo se la planifique, es porque yo estoy haciendo la faena bien, en ese sentido. Entonces, bueno, eso es un poco lo que busco detrás de todo ello. Más que solo buscar el rendimiento y buscar de que si has mejorado tu FTP de 5 a 5,2, pues busco sobre todo esta parte que para mí es también muy importante. Ser consciente, ¿no? De qué estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Exacto. Hay una frase que me gusta a mí que dice: si sabes el por qué, podrás con cualquier cómo. Y siendo consciente de por qué estás haciendo, que muchas veces es por el progreso propio y no por el resultado, que es lo que hablábamos antes, que a veces es lo que nos hace absolutamente perder un poco el norte. Ya entrando ahora en el doctorado que estás haciendo, también el máster de nutrición, entiendo que te ha ayudado con el doctorado. ¿Qué es lo que estás haciendo para que entienda la gente y cómo lo has llevado a la práctica y ha evolucionado todo esto?
Voy a intentar sintetizarlo lo máximo posible y sin dejarme información, aunque pueda resultar un poco difícil, ¿no? En términos generales, lo que estamos buscando es cómo el cuerpo trabaja con la oxidación de grasas. Es decir, siempre pongo un ejemplo, que el otro día un chaval me dijo, siempre pones el mismo ejemplo, ya te lo podrías currar un poco más, pero es que realmente me sirve bastante, ¿no? Entonces, lo que aquí estamos buscando es ver cómo un corredor a nivel amateur, nivel nacional, es decir, con un buen VO2 max, con una buena base. Con una buena base, digamos, exacto. Si es capaz de oxidar más grasas a nivel de gramos por minuto, que es como se mide, y si es capaz de oxidar grasas a más intensidad. Es decir, si pasamos de, por ejemplo, tener nuestro ratio de oxidación de grasas a 200 vatios, a ver si somos capaces de pasarlos hacia 230 a 240, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, esto lo que nos va a indicar es que vamos a necesitar tirar del glucógeno muscular más tarde. Es decir, estamos consiguiendo que la persona pueda ser más eficiente. ¿Vale? Todo esto, ¿cómo lo hemos hecho? Pues tenemos una muestra de ahora lo digo un poco así aproximadamente porque tenemos que ver las muertes experimentales que se conocen dramáticamente, ¿no? Y tenemos una muestra entre 30 y 35 corredores que los hemos dividido en 3 grupos, unos de los cuales es un grupo control, otro es un grupo que los hemos intervenido en 4 semanas y otro en 8 semanas. Entonces, estos 2 grupos que interveníamos, hacíamos 2 entrenamientos a la semana en baja disponibilidad de carbohidratos. Esto significa que el día anterior y el desayuno de ese mismo día era sin tener carbohidratos o teniendo una cantidad pequeña de carbohidratos, ¿vale? Es lo que a veces se puede conocer como el ayuno modificado, ¿vale? Yo, por ejemplo, salía a entrenar en ayunas algunas veces y era peor el remedio que la enfermedad. Al cabo de la hora y media llegaba a casa y me zampaba la nevera entera por ansiedad, no por... Entonces todo el tema lo tenías un poco... Digamos que no servía de mucho casi, ¿vale? Por lo tanto, hemos aplicado esto durante 4 y 8 semanas, 2 entrenamientos a la semana, y era un entrenamiento en que nos centrábamos en trabajar al máximo en esta parte baja de grasas. Por ejemplo, si tú trabajabas, donde encontrábamos el pico máximo de oxidación de grasas entre 200 y 250 vatios, pues he hecho una cantidad, bastante considerable, ¿no? Pero sí, si lo encontrábamos aquí, pues yo cogía y te decía, vale, pues tienes que hacer un entreno podría ser hasta de 5 horas a estas intensidades, porque era donde tú más oxidabas grasas. Todo lo que fuera por encima de ello repercutía negativamente a tu rendimiento, porque representa que estás quemando glucógeno que no tenías, por lo tanto tirando de músculo, ¿vale? Aquí ya te puedo dar una primicia, y es que hemos hecho un análisis preliminar y hemos visto que no hay diferencias entre los 3 grupos, es decir, que ni el grupo de intervención de las 4 semanas ni de las 8 semanas hemos visto que haya habido una mejora ni en pico de oxidación de grasas, ni tampoco en ver si este Fat Max, es decir, el rango en que más oxidas grasas, se ha pasado a más vatios, ¿vale? Por lo tanto, aquí uno de los primeros resultados que podríamos decir es que hacer dietas low carb o low carb 2 días a la semana de forma periodizada, pues no tendría efecto en ese sentido, ¿no? Luego hay que analizar más variables y ver un poco la evolución que ha tenido todo, ¿no? Pero en primera instancia tenemos esto. Luego a partir de aquí, nos queda una larga faena a nivel de análisis de datos, estadístico y estamos un poco en ello. Te lo he intentado sintetizar al máximo. Creo que un poco la idea es esta, ¿eh? Bueno, creo que hay algunas preguntas, entonces lo iremos ahora viendo. Entonces, digamos que la oxidación de grasas de una persona que no ha seguido una dieta de
de low carb o con estos 2 días es la misma que una que sí la has seguido durante 8 semanas? Estadísticamente hablando, sí. Vale. Porque aquí lo que hacemos es un análisis de viéndolo en grupos. Por ejemplo, puede haber una persona que sí que ha pasado de oxidar, por ejemplo, 0,3 gramos por minuto a oxidar 0,7, lo cual es estadísticamente hablando es muy significativo, ¿no? Pero si tú todo esto lo ves a nivel del grupo entero, que es como hay que analizarlo, no ves que hayan diferencias. Entonces aquí ya te sale una nueva hipótesis que dices, bueno, todo esto depende de la persona. Depende de que sea genético si pueda haber una mejora o no mejora. ¿Es genético que pueda tener una mejor o peor oxidación de grasas en función? Hay muchísimas preguntas que aquí donde voy a tener faena es con la discusión para ver realmente qué es todo lo que ha pasado, ¿no? Porque hay muchas variables, ¿no? Y tienes que ir encontrando a ver... o quizás a uno sí que le ha funcionado mejor y al otro no, pero como es global, la conclusión es esa. Pero hay que estudiarlo también individualmente, Ya, porque claro. es una de las respuestas que nos está dando esto. Bueno, igual a ti te va bien hacerlo, podemos aplicar esto y mejoras esto, pero si hacemos la misma aplicación conmigo, igual no me sirve. Incluso tengo un deterioro en el rendimiento. También puede pasar. A ver, si entrenas o haces las cosas muy mal o es complicado empeorar en ese sentido, ¿no? Pero hay que tener muy en cuenta lo que es la individualización, en ese sentido, la personalización del entrenamiento e incluso con la nutrición. Sí, a ese punto quería llegar ahora, y es que hay que trabajar cada deportista como una persona única, ¿no? Ya sea en preparación física, en nutrición, y cada vez se va viendo más que tiene que ser holísticamente. ¿Es difícil eso? ¿Crees que solo lo pueden hacer los profesionales o la gente que tiene más recursos? ¿O cómo podemos adaptarlo eso? Claro, al final te tienes que adaptar más que en el sentido que me encuentro yo, por ejemplo, tenemos que adaptarnos mucho a la vida del deportista. ¿Qué público me encuentro yo? Por ejemplo, pues el que está estudiando en la universidad, el que está trabajando. También tengo alguno que vive solo, bueno, que solo hace ciclismo y ya está. O lo he llevado también. Claro, te tienes que adaptar mucho en ese sentido, ¿no? Porque no todo el mundo tiene las mismas horas, no todo el mundo tiene la misma disponibilidad, y ahí para mí es un factor muy, muy limitante para poder aplicar más cosas, ¿no? Claro, en ese sentido, ¿qué te quiere decir? Pues que si encima le tienes que hacer una aplicación práctica a nivel de nutrición, si es muy restrictiva o es muy... no restrictiva, pero que tiene que ser muy metódica, es complicado meterle otra cosa más añadida a lo que es al corredor, ¿no? En ese sentido, bueno, se personaliza sobre todo al máximo a la hora de saber qué tipo de entreno necesita esa persona para rendir bien en X prueba. Una de las cosas, por ejemplo, que me gusta hacer a mí, pues es basándome un poco en la prueba como es, eso, hablando ya durante lo que son periodos competitivos, ¿no? Pues si nos encontramos que esa carrera, tenemos el domingo una carrera que tenemos 2 puertos al final de carrera, pues me interesa mucho que el entrenamiento de calidad de esa semana vaya encaminado a eso, ¿no? Pensando en ese sentido. Luego con preparaciones específicas o periodo general, ahí así que, bueno, entra una amplia gama de entrenamientos que también tienen que ser personalizados para cada uno de los corredores, sin lugar a dudas. Esto que decías es preparar la competición con los esfuerzos más similares a lo que me pueda encontrar, ¿no? Correcto, es así. Eso es lo que has visto que también puede ayudar al corredor, ¿no?
o hacerlo mejorar. Sí, porque es como la antesala de una competición. Y a nivel de eso es necesario, tanto a nivel físico como también a nivel nutricional, de decirle, oye, practica lo que vas a hacer el domingo. ¿Vale? Yo siempre me fijo en lo que decía Cruyff, que como se entrena es como se juega el partido, ¿no? Y en ese sentido, en el ciclismo, evidentemente, ya la preparación ya empieza en noviembre. Es decir, no quiere decir que si estás preparando bien vayas a tener éxito en abril, que es cuando hay muchas carreras, o en mayo, pero sí que en cierta manera va a marcar un poco tu devenir a lo largo de la temporada, porque después, durante la temporada, entre que palmas una carrera con una vuelta, luego otra carrera y otra vuelta, te pasas más, lo que digo yo siempre, viajando para casa, rodar, descansar, entrenar. Pues entonces ese entreno dentro del periodo competitivo, una de las cosas que, basado también en mi propia experiencia, en experiencia de entrenadores, lo que me iba muy bien era simular lo que me encontraría yo el día de la competición, a no ser que esa semana pues me tocara una carrera que tampoco era muy importante, y si tenía que entrenar una habilidad específica, por ejemplo, mejora de V2 Max, mejora de capacidad anaeróbica, pues entonces ya poníamos entrenamientos pensando en eso, sin pensar demasiado en la competición que teníamos el fin de semana. Es un poco... Puede ser un poco abstracto el tema, pero realmente es una forma como de verlo. No, creo que es una experiencia y opinión personal que puede servir. De hecho, yo he entrenado con David como preparador y creo firmemente que sí. Al final estás preparando la competición y, como decías tú, en la competición el trabajo ya está hecho y vas y disfrutas y das lo que tienes, ¿no? Entonces es una manera de ahora también como practicarlo, visualizarlo, trabajar de esta manera la imaginación también. Creo que entran varios factores. Entonces, hemos visto que hay muchas variables y muchos factores que nos afectan, ¿no? En el deporte y en el ciclismo, y hay muchas cosas que se escapan de nuestro control, pero de las que están en nuestro control, ¿cuáles crees que son las más importantes? O en tu experiencia dices, ostras, pues si pudiera dedicarle la atención a estas cosas, ¿cuáles son? Igual ahora ya me he hecho mayor y veo más las cosas de que me ocupan en mi día a día, y pensando a corto término, que no, bueno, a corto plazo, mejor dicho, que no las que realmente son mucho más allá, ¿no? Porque estoy, vamos, totalmente de acuerdo con lo que dices de controlar lo controlable. De hecho, es un término que me gusta mucho porque muchas veces leo a Pep Marí por bueno, Twitter no, ahora es X ya. Sí, sí. Y siempre se centra mucho en lo mismo, ¿no? Entonces, igual no soy plenamente consciente, pero creo que he hecho una gran labor también en ese sentido de controlar lo controlable, ¿no? Pero incluso con cosas del día a día, sin tener que estar centradas en el deporte, ¿no? En el sentido de decir, bueno, puedo controlar que mañana me pueda comprar aquel producto que va a salir. No lo puedo controlar porque ni tan solo sé si va a salir. Entonces, pues es una cosa que dices, bueno, aparto y tú. Ya lo dejas como latente, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero lo que sí que intento es inculcar esto a los corredores. Y eso, volviendo de nuevo al campo cadete, juvenil, sub-23, yo es lo que les digo, oye, tú puedes controlar el entrenamiento que estás haciendo. Puedes controlar pues tu día a día de que si tienes los deberes hechos, de que si en casa has hecho las labores, de descansar. Todo esto es lo que puedes controlar. ¿Lo estás controlando bien? Pues oye,
el día de la carrera vas a tener más posibilidades de que te vaya bien. ¿Que te va a ir bien seguro? No. Eso no lo podemos controlar. Por lo tanto, céntrate en hacer estas cosas y céntrate en controlar también lo que es una concentración precarrera, en visualizarla, en prepararla. Eso, vamos, tú eres un experto en ese sentido y por lo tanto ahí es donde entramos, ¿no? Entonces, a partir de aquí, los psicólogos, coach y todo esto, también tenéis una gran labor en el sentido de poder mentalizar a los corredores de que estas cosas también se pueden controlar hasta cierto punto. Sí, sí. Tal como dices, yo a los deportistas, por mi experiencia y por lo que he ido viendo y formándome, al final, cuanto mejor prepares tu competición, más oportunidades tendrás en ella. Y yo, explicando un poco mi caso, me encantaba ver el recorrido, cogerlo, estudiarlo, ver los puntos, curvas peligrosas, incluso cogerme Google Maps, ¿no? Y en Street View, mirar el viento. Son cosas que puedes controlar, que luego cambie, bueno, pero... que te coja con los deberes hechos. Exacto. En ese sentido. Que luego dicen, hostia, es que me ha pillado el corte. ¿Y dónde estabas? Estabas detrás cuando sabíamos que había un cambio de dirección y pegaba el viento. Entonces, hay cosas, como dices, que podemos controlar. Entonces, de estas variables que hablamos, si le tuvieras que decir a un deportista ahora, ¿cuál le recomendarías? Preparación física, ¿no? Nutrición, que cuidara su entorno, no sé, algunas de estas valores y principios o hábitos que tú digas, creo que son importantes. Sin entrar en el aspecto maniático, porque al final todo el mundo también tiene sus propias supersticiones y no está mal tenerlas, porque al final es tu propio ritual precarrera y también es una cosa que tú puedes controlar. Hago esto porque sé que me va a ir bien para la carrera, aunque sean cosas que no tienen nada que ver con una competición, ¿no? Pero lo que siempre les pido es que se centren en la preparación que han hecho, física, sobre todo, porque la mayoría de ellos, veo los entrenamientos que me hacen y les digo, oye, chapó, es que está súper bien. Por lo tanto, focalízate en eso, mentalízate de que estás bien porque encontramos, o mejor dicho, encuentro una pérdida de confianza bastante generalizada en ese sentido. Y eso muchas veces, bueno, tú me lo vas a poder decir realmente, pasa porque intentamos controlar cosas que no las tenemos a nuestro alcance. Entonces, yo aquí lo que les pido sobre todo es preparación, descanso y nutrición en el sentido no de que te tengas que pesar la comida ni mucho menos, sino que estés comiendo saludablemente y que te encuentres bien. Porque eso hace mucho, ¿no? Entender un poco qué es lo que me funciona a mí, ¿no? Porque exacto, como decías tú antes del doctorado, pues cada persona habéis visto que funciona de una manera diferente. Entonces, es decir, vale, me siento con fuerzas, con energía, estoy haciendo las cosas bien. No, quizás hay que cambiar cosas, ¿no? Correcto. No, y lo que te decía que hay una pérdida más que una pérdida, hay una desconfianza hacia uno mismo generalizada. Esto para mí me choca un poco porque realmente ves a los chavales y parecen todos gallos, pero realmente son muy vulnerables en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces tengo que hablar con ellos para decirles, oye, raramente he tenido que bajarle los humos a alguien cuando realmente ves la actitud que pueden tener algunos, sino ir y decirles, oye, esto que has hecho, lo has hecho genial. O sea, acógete a esto porque es lo que te va a dar confianza para el día de la competición, ¿no? Sí, intentar transmitirle esa autoestima, ¿no? Y ese valor del trabajo que hacen, ¿no? Exacto, sí, totalmente.
Sí, como decías, de hecho yo lo que veo más es la falta de confianza, la variable psicológica que más afecta. Y como decías tú, es un poco por centrarnos en lo que no podemos controlar muchas veces, pero también en que tenemos muchos estímulos. O sea, el problema viene del estrés, de los estímulos externos. El estrés es bueno si tengo una competición y es normal que esté nervioso y eso me da hormonas y endorfinas para poder afrontar eso, ¿no? Pero cuando el estrés es crónico y hay muchos estímulos, hay más ansiedad, menos claridad, el cerebro ya no racionaliza, entonces se empieza como a entrar en un bucle, ¿no? Y entonces salen pues la falta de confianza y la falta de claridad, y cada vez intento transmitir más el mensaje que es importante trabajar eso, ya por la experiencia propia y por lo que voy viendo. Entonces, como tú decías, pues si pudiera decir, además de todo lo que tú has dicho, pues esta parte también es súper importante. Y tenéis una grandísima faena detrás de todo esto, porque realmente hay mucha gente que lo necesita, ¿no? Y ya no tan solo hablando en cuanto a deportistas, sino en muchos más ámbitos, ¿eh? Sí, está claro. Pues volviendo un poco al doctorado y a la docencia, ¿cómo ves tú actualmente que se está impartiendo la docencia y lo que se está educando, ¿no? ¿Crees que es quizá un poco tirarte piedras, ¿no? Y a ver cómo reaccionas, pero ¿crees que se está haciendo bien el trabajo? ¿Hay que ahondar un poco más en otras variables? ¿Cómo lo ves? Vaya melón acabas de abrir, ¿eh? Porque, bueno, a ver, te encuentras un poco de todo. A ver, en cierto sentido, el grado de ciencias de la actividad y el deporte no es un grado difícil. No es una ingeniería que te vas al primer curso y tumban a la mitad. O no es un grado difícil, en definitiva. A mí, una de las cosas que más me molesta es que, con lo apasionado, fanático y defensor del deporte que soy, incluso del grado que he estudiado, porque tenía clarísimo que quería estudiar esto desde primero de ESO, que ya es decir, te encuentras a mucha gente que ha ido a parar al grado de DECAFE pues porque no tenía nada más que hacer. Porque el que no tiene nada más que hacer no se apunta en ingeniería. O si se apunta a las primeras de cambio está fuera. En ese sentido me entristece. Y a nivel docente me lo encuentro. Me lo encuentro. Y claro, en cierto modo tú te puedes encontrar a gente pues que no tenga cierta... que no le guste tu asignatura. Por ejemplo, hago fisiología del ejercicio y para mí es como mi pasión. De hecho, si no, no haría un doctorado de fisiología vinculada con la nutrición y el rendimiento, ¿no? Y claro, a la hora de transmitir esto, tú lo que intentas es transmitir tu pasión a la hora de explicarlo. Quien te capta el mensaje, que es con el primero que me quedo, fantástico. Pero claro, también realmente pues te encuentras a gente que están a clase pero no están realmente. Están ausentes. Les preguntas, ¿por qué tú esto cómo lo ves? Y le ves la cara y en cierta manera hasta te sientes mal porque dices, ostras, lo estás poniendo en un apuro al alumno o alumna, ¿no? Prefiero pensar en la gente que realmente que sí que le gusta y que está centrada en ello, porque realmente me encuentro a estudiantes brillantes en ese sentido. Por eso continúo confiando mucho en la docencia y me encuentro a gente que pienso, ostras, en el día de mañana, cuando seas tú graduado,
me gustaría saber cómo te continúa yendo, porque realmente vale la pena. Y a ver, ahora lo estoy diciendo así como si fuera yo aquí un gurú, ¿no? O como si hubiese sido un estudiante de todo excelentes, ¿no? Mentira. Yo era un estudiante normal, sacaba buenas notas, sí, pero no era ni de matrículas ni de todo excelentes. Iba sacando bien, iba haciendo. Pero la diferencia que veo en mí a una gran parte de estudiantes, y no me gusta ser generalista, es que realmente pasan más del tema. Y dices, es que tú de aquí 4 años, si todo va bien, o de aquí 3 años, vas a ser profesional del deporte. Y para mí es una palabra muy gorda, realmente, ser profesional en algo. Sea el deporte, sea de derecho, sea de lo que sea. Entonces, dale realmente la seriedad que le tienes que dar. En cierta manera, pues es un poco como a veces la desmoralización que te entra de todo esto, ¿no? Pero para ti estos 4 años que llevas, o sea, ¿crees que te ha dado mucho, no? ¿O cómo lo valoras? Yo ahora me veo con el chaval que entró a entrar al primer día de clases, que vamos, te entran sudores y te entran de todo. Me dices, ostras, sí, me ha aportado muchísimo. Es que ahora bueno, me puedo llegar a sentir medio veterano sin serlo realmente y estando lejos de la veteranía, pero lo que sí que encuentro es que me surgen también nuevas inquietudes a la hora de formarme, porque la ciencia evoluciona y siempre, aunque como te he dicho antes, el alumnado a veces no te transmite el hecho de estar interesado en la asignatura, es importante estar actualizado también por ti mismo, ¿no? Y reitero, me encuentro alumnos brillantes a los cuales, y los tengo en la cabeza, de todos estos me acuerdo nombre, apellidos y vamos, no dónde vive porque no lo pone, ¿no? Pero que realmente para mí es una profesión que vale muchísimo la pena. A mí, si lo llevas dentro, si es vocacional, como yo creo que es mi caso, bueno, sin el creo realmente, vale mucho la pena. Ligando esto un poco con el deporte, ¿crees que la falta de porqué, ¿no? De tener un porqué, es lo que a veces nos hace, pues, no dar nuestro 100% o encontrar eso que nos gusta? Porque tú dices, ahora, es que tengo más ganas de formarme, ¿no? Y ver otras cosas. Es tu actitud, es tu personalidad, pero es también porque has encontrado algo, ¿no? Donde de verdad te sientes pleno. ¿Cómo lo valoras? Y en el deporte también, ¿no? Lo que decíamos antes, de ¿por qué hago esto? Es lo que les intento transmitir yo a todos los que entreno, desde el cadete hasta el máster. El por qué tienen que hacer eso, ¿no? Porque a mí lo que me interesa es, igual ya entramos en un poco filosofía, es que la sociedad sea un poco culta, ¿no? Que tengan el porqué de todo esto. Si yo te he estado entrenando y no has aprendido nada, ¿qué faena es la que he hecho yo? ¿No? Claro, igual al ser profesor, pues la intención que tengo es que aparte de entrenar y que mejores tu rendimiento, es que aprendas. Por eso siempre lo enfoco mucho en la parte pedagógica. De hecho, uno de los entrenadores que he tenido y con el que más he disfrutado y mejorado más, recuerdo que su firma en correo electrónico tenía educadores deportivo, era educador deportivo, creo. Bueno, educador deportivo en ciclismo. Y decías, no, es que no se hace llamar preparador, es que se hace llamar educador. Y pensé, hostia. Te hizo reflexionar. Sí. Sí, creo que un poco con todo lo que me quedo y lo que hemos ido hablando es que no tiene que ser solo un preparador físico, sino tiene que ser algo más, ¿no? Un educador que
que tenga en cuenta un poco holísticamente al deportista, porque primero es persona, ¿no? Es que al final lo que aquí les ofrezco yo es un servicio integral. Es decir, si un deportista necesita apoyo psicológico, es que un entrenador es preparador físico, es psicología, es en cierta manera tiene que tener conocimientos de nutrición también. En caso, bueno, al haberlo estudiado también pues lo puedo ayudar más en ese sentido también. Pero incluso, sobre todo con estos cadetes y sobre todo hay quien se deja más que entres más en su vida o se muestra más sus sentimientos y se expresa más y necesita más reclamo, por decirlo de alguna manera. Eres incluso como su hermano mayor. El otro día una madre me lo decía. Digo, es que claro, este año que no estás con ellos y todo, dice, cuando pueda hablar contigo y todo, eres como su hermano mayor. Y digo, ostras, y me chocó, ¿no? Porque pensé, es que realmente es verdad. O sea, yo cuando tenía a mi entrenador, Alex, era como era mi punto de referencia. O sea, si me lo decía Alex, firmes y pa'lante, lo que me dijera, ¿sabes? Y yo veo que en cierto modo muchos de estos chicos también me encuentro con lo mismo. Y sinceramente, eso a mí me enorgullece porque realmente es bonito ser el referente de alguien en ese sentido, ¿no? Y bueno, eso está muy bien, la verdad. Y acompañar al deportista en su proceso, ¿no? Sí. Entonces, la conclusión es, vamos a intentar ser un poco más humanos, ¿no? Y también tener esos referentes o esa experiencia, ¿no? Que te puede guiar. ¿Crees que eso es lo que nos puede ayudar a mejorar Totalmente. Ya como persona y como deportista? Totalmente, no, como dices, como persona y como deportista, porque si tú tienes una persona así a tu lado, tu nivel de autoconfianza sube muchísimo más, porque tienes una persona con la quien poder rendir cuentas y poder saber cómo estás haciendo las cosas. Puedes tener a tu padre de entrenador, por ejemplo, o quien sea, pero yo lo que recomiendo es que sea siempre una persona como externa a tu vida personal, digamos, ¿no? Porque si viene tu padre o tu madre y te dice alguna cosa, dirás, bueno, vale, pero si este mismo mensaje te lo dice otra persona de fuera que tú también tienes como referente, yo por ejemplo tengo mis padres como referentes, número uno, pero si viene mi entrenador y me dice lo mismo que me han dicho mis padres y no les he hecho caso, a mi entrenador sí que lo voy a creer. ¿Sabes? Y eso me ha pasado a mí y le está pasando a la mayoría de chavales que los llevo, ¿no? Claro, en ese sentido te da mucha más confianza en ti mismo a la hora de decir, bueno, estamos haciendo la faena bien hecha, realmente. Ya cerrando un poco, ¿cómo ves tú el futuro del ciclismo? Con tu experiencia, porque sé que cuando empezaste tú hasta ahora el nivel se ha triplicado quizás, ¿no? ¿Cómo lo has visto tú y cómo ves el futuro? La verdad es que no sé. No soy demasiado... No me fijo demasiado en cómo va a ir el futuro, porque realmente las cosas son tan cambiantes que... Mira, este mismo año, por ejemplo, hay 100 cadetes aquí en Cataluña. Esto no pasaba desde los años 80. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el nivel seguro que va a subir muchísimo. Ahora van con los desarrollos ya que ya no existe el 50-16 ni el 52-14. Me encuentro chavales que me llevan un 53. Y con eso, ¿qué te quiero decir? Pues que el nivel se va a seguir disparando más, ¿no? Tengo la sensación de que se va a profesionalizar todo mucho antes. Que va a pasar en cierta manera un poco como en el fútbol, pero
respetando obviamente las distancias, ¿no? Porque en fútbol igual te encuentras a un cadete que ya te está subiendo a entrenar con el juvenil y que ya tiene un precontrato con el primer equipo, hablando de los mejores equipos, está claro, ¿eh? El ciclismo, yo creo que por suerte o por desgracia, yo creo que mejor por suerte, está lejos de esto todavía, pero creo que la tendencia es de que vaya tirando hacia una profesionalización cada vez más temprana. Y en cierta manera me asusta, porque si ya vemos los niveles de frustración que hay hoy en día, ¿cómo van a ser después de todo esto? ¿No? ¿Qué va a pasar con la categoría sub-23? ¿Va a dejar de existir? ¿Los sub-23 van a ser lo que nadie quiere porque no han pasado a profesionales? Bueno, hay cosas un poco contradictorias, ¿no? Porque luego hablas con algún World Tour, con algún corredor y te dice, no, es que la mayoría de corredores juveniles que pasan a World Tour no están preparados. Ya, pero están en un filial World Tour. Entonces, ¿qué es lo que queremos vender realmente? En ese sentido me genera un poco de miedo de ver realmente qué es lo que va a pasar, pero que no podemos hacer nada tampoco. De nuevo, y volviendo a tu campo, ¿qué podemos controlar? ¿No? Pues tendremos que adaptarnos un poco a la realidad. Y lo que te decía antes, si un cadete me pide un potenciómetro, yo no lo voy a animar a que se lo ponga, pero si él se lo quiere poner, me voy a tener que adaptar a lo que quieren hacer. Básicamente sería esto. Sí, creo que es adaptarse y sobre todo saber gestionarlo, ¿no? Porque al final, pues incertidumbre y desafíos y retos hay siempre. Entonces, es cómo voy a gestionarlo. ¿Lo voy a gestionar como una oportunidad para mejorar o voy a dejar que me atrape? Y creo que ahí está. Los potenciómetros, poniendo una analogía, una comparación, pues los teléfonos, ¿no? Ahora vemos niños con teléfonos con 10 años, con un iPhone, pues es un poco la sociedad. Y creo que Exacto. En vez de coger y quejarnos, es como, bueno, pues ¿qué voy a hacer? Pues intento transmitir este mensaje o adaptarme o gestionarlo y creo que va por ahí. Un poco por donde ibas del campo sub-23 y la importancia de los equipos filiales. ¿Cómo lo ves? Pasan de junior, sí que es verdad que ahora todo el mundo, es que de junior pasan ya a profesionales, pero tampoco que se nos vaya a la cabeza, pasan 10. Los otros pasan a filiales o a sub-23, que siempre ha sido una categoría que es de formación, ¿no? Totalmente. Es que pasan eso, incluso demasiados, igual has dicho, ¿no? Porque realmente la categoría sub-23 es una categoría necesaria en ese sentido. O sea, ¿qué es lo que va a pasar entonces con todas las competiciones sub-23? Desde la Copa Catalana de aquí Sabadell, que son las que más nivel tiene aquí del calendario catalán, a un Memorial Valenciaga, a una Vuelta a Navarra que se hace esta semana, a una... ¿Qué va a pasar con todo esto? Porque es que el salto a sub-23 es como el escalón previo a poder ser profesional. A no ser que tengas el caso, y de nuevo sacaría el mismo nombre, de Adrià Pericas o Marc Zafra, por ejemplo, que está en un filial de un Sudal, a no ser que sean unos superclases y dices, bueno, es que ya pueden dar el salto al primer equipo, por decirlo, o a profesional, ¿no? Pero hay casos que te los podría contar con los dedos de una mano. Entonces, en ese sentido, el calendario sub-23 es una cosa que tiene que ser imprescindible. Lo único que a nivel de estrategias de marca, de equipos y todo, ya vimos este año el Polti Cometa, actualmente en el Giro de Italia, tiene juveniles y ya no tiene sub-23. No sé realmente cuál va a ser el final de todo esto. Lo que sí que te puedo decir es que la mayoría de equipos que tienen un sub-23 hay que agradecer siempre a los sponsors que tienen, porque ponen una cantidad económica a fondo perdido.
O sea, tú lo pones ahí y porque te gusta el ciclismo, ayudas y ya está. Pero sin esperar nada a cambio. Entonces, todo esto yo creo que hay que valorarlo más de lo que se merece. Y entrando ahora que tú estás dentro de la Federación Catalana de Ciclismo, ¿cómo afrontáis esto? ¿Crees que podéis aportar algo o buscar soluciones? No sé. Claro, a nivel organizativo y a nivel de clubes siempre existen ayudas, ¿no? Pero claro, son ayudas, no somos el sponsor principal de nadie. Primero porque somos la federación y como federación no podemos hacer ninguna... No subvencionamos a ningún equipo en particular, ¿no? Siempre hay las ayudas pues de premios, al final, sobre todo a nivel de premios o ayudar a organizadores y todo esto. Pero claro, al final un equipo y un organizador se tiene que buscar la vida por su propia cuenta para poder sacar adelante o bien una competición o bien su propio equipo. Nosotros podemos ayudar, pero es que poco margen de maniobra tenemos más allá de ello. Lo transmito con preocupación, porque tampoco tenemos demasiado margen de maniobra. De momento se van manteniendo las carreras, ¿no? Que creo que es importante, ahí es donde dais la oportunidad de que puedan coger experiencia y esa visibilidad, ¿no? Seguir por ahí. Sí, porque al final yo recuerdo cuando empecé pues que habían muchas vueltas que habían desaparecido viniendo de lo de la crisis del 2008, que parece muy, muy atrás, pero lo que ha ido, las secuelas que ha ido dejando se han dilatado mucho a lo largo del tiempo, ¿no? Y ahora parece pues que hay un calendario de muchísimas carreras, ¿no? De todos modos, esperemos que no haya una regresión de todo esto. Y si la hubiera, pues lamentablemente tendría todo el sentido del mundo, porque estás viendo un poco la espiral que está cogiendo todo y dices, bueno, claro, si la categoría sub-23 va a empezar a ser la categoría, que no quiero decir ni mucho menos que sea esto, porque hay un nivel brutal en sub-23, ¿no? Pero espero que no empiece a coger este camino, porque es que nos cargamos a la mitad de los corredores. A la mitad, mejor dicho, al 80-90% de los corredores y de organizadores también. Bueno, yo confío en que se vaya solucionando esto, que al final también la categoría sub-23 pues daba una oportunidad a coger experiencia y a poder pues disfrutar del ciclismo, ¿no? Que es lo que al final buscamos también, no solo rendimiento. Así que creo que se tiene que seguir trabajando. Vemos, creo que algunas pinceladas en equipos como UAE que sacan filiales, hace que otros equipos se muevan también y vean que es importante. Cogen a corredores de junior como Adrià Pericas y le dan un poco de margen de progresión, ¿no? No se saltan muchos pasos, intentan darle eso y que se siga concienciando eso, de que son personas, son jóvenes y puedan tener esa progresión adecuada, sobre todo para que puedan llegar muchos años, ¿no? Totalmente. Si ya 2 preguntas, te lanzo yo una y luego dejo que me hagas una tú. Si le tuvieras que dar un consejo a uno de estos deportistas jóvenes con ya la experiencia, ¿qué le dirías? Que estudie. Sin lugar a dudas, que estudie. Es que más claro el agua. Porque, a ver, un deportista que esté practicando su deporte y todo, es que se organice, hablando ya claramente, que se organice bien, sobre todo porque gracias a la organización que he tenido yo, he podido llegar a
a ser corredor amateur nacional y he podido sacarme una carrera y 2 másters, todo compaginándolo con el ciclismo, ¿no? Y es cierto que habrán épocas pues que en vez de poder entrenar 20 horas a la semana podrás entrenar 10, pero esto no es toda la temporada así. Siempre hay picos más altos de la misma manera que hay semanas que puedes entrenar más, también hay semanas que tendrás que estudiar más, pues porque tienes que estudiar, no hay más. Pero es que yo les digo siempre, es la organización. Es que es primordial. El problema es que muchas veces la vida nos va de 5 minutos de llegar aquí o llegar allí. Entonces también entramos en un punto que, bueno, hay que saber manejarlo bien, ¿no? Pero si eres una persona organizada y te adaptas un poco a lo que quieres hacer en todo, para mí sería el consejo número 1, organizarse, sin lugar a dudas. Creo que es una buena reflexión. Me gustaría añadir que dentro de la organización, al final tienes que buscar tus prioridades, ¿no? Y como decías, estudiar, porque además, lo hemos hablado antes, quizás tienes que entrenar menos horas, pero tienes una formación y luego, si acabas pasando a profesionales a un nivel alto, tienes margen de progresión. Correcto. ¿No? Entonces creo que es importante esa parte. Uh-huh. Dejo que me hagas una pregunta si quieres. Va bastante encaminada con lo que hemos estado hablando antes. Tú como coach, uh-huh, ¿cómo ayudarías a trabajar? ¿O qué método, si es que lo hay, cómo ayudarías a trabajar la autoconfianza en un corredor? Porque yo alguna vez yo también he acudido al psicólogo, y parece que tenga que ser un tema tabú, y no lo es ni mucho menos, pero siempre he notado como un poco la falta de decir, bueno, herramientas para poder trabajar esto. Pues ¿cómo podría trabajar yo la autoconfianza en ese sentido? O también hecho de otra manera, ¿cómo le podría decir yo a un corredor, tienes que trabajar la autoconfianza de esta manera? Primero de todo, no es tabú. De hecho, creo que hemos hablado bastante de esto durante el podcast y que sea un mensaje que se pueda transmitir. La autoconfianza viene mucho del autodiálogo también, porque no nos damos cuenta y nos estamos hablando constantemente. Entonces, buscar en tu autodiálogo lo que puedes controlar, que hemos dicho antes, y centrarte en eso y poder tener esas palabras de certeza de que da igual lo que venga, podré solucionarlo, ¿no? Ahí es donde está la confianza, la certeza de que da igual lo que pase, podré solucionarlo. Entonces, un autodiálogo, 2, que puedo controlar, ¿no? Y 3, te diría algo ya más externo que hemos hablado, que es el entorno con quien te rodeas. Uh-huh. Si te rodeas con gente que te impulsa o gente que te está frenando. Y a veces es duro, ¿no? Pero como hemos dicho antes, tienes que saber decir que no a algunas cosas o a personas. Y ahí empieza todo. Podríamos también entrar en lo que hemos dicho antes de reducir estímulos, sobre todo reflexionar, ¿no? Ser consciente, como tú decías, de por qué hago las cosas. Porque si no pienso qué estoy haciendo, acabas en un lugar que no quieres. Entonces, reducción de estímulos. A mí me gusta pues trabajar con la respiración, con la meditación, naturaleza, poder tener esos pequeños ratos para ti con, como digo yo, una sola cosa a la vez, ¿sabes? Y ahí es donde puedes encontrar más claridad,
más confianza, menos ansiedad, menos estrés y no sé, he dejado algunos tips, no sé si te sirven a ti, si los puedes usar me alegro, si a la gente tanto también. para mí como para la gente que entreno, porque al final hemos hablado mucho de este tema y es... Bueno, es que es el tema básico que estoy viendo enfocado con mucha gente, incluso conmigo mismo cuando ha surgido algún problema o deportivamente hablando, también tienes tus picos bajos de autoconfianza. Y hay que normalizarlos también, porque existen. Exacto, hay que normalizarlo porque si hablamos de variables psicológicas, si entendemos que es una variable es que tiene subes y bajas, Claro. no es nunca lineal. Entonces entender que cuando viene algún desafío, algún problema, es una manera también de mejorar tu confianza. Si lo afrontas como una oportunidad de mejorar, es mejorar tu confianza. Si lo ves como un problema y empiezas a quejarte, es cuando tu confianza disminuye. Así que yo lo dejaría por aquí, solo darte las gracias. Me hace mucha ilusión este podcast, hace tiempo que lo tenemos pendiente. David también es una persona que tengo cerca, que la valoro mucho, así que gracias. Abraham, muchísimas gracias a ti y yo solo te deseo lo mejor tanto para este proyecto como cualquier que empieces, porque con las ganas, crees mucho a la hora de cuando empiezas una cosa y eso para mí es lo principal a la hora de tener éxito en un proyecto y es lo que se tiene, certeza en saber de que, vamos a poner toda la carne en el asador y que sea lo que tenga que ser. O sea que en ese sentido muy bien. Y por último me quería despedir también diciendo que como bien sabes te he entrenado bastantes años y a día de hoy continúo poniéndote como ejemplo en varios de los entrenamientos que hago para demostrar realmente la fluidez de pedalada que tenías y del cómo cumplías en cada uno de esos entrenamientos. Para mí, en ese sentido, y no es por decirlo delante de la cámara, pero ha sido siempre ejemplar y eso me ayuda mucho también a poderlo transmitir a los corredores que llevo. O sea, que ya de todo te lo digo también, que lo sepas. Me emociona y te doy las gracias y decir que, o sea, el alto rendimiento, que es lo que le he dedicado gran parte, ¿no? Al deporte, está en todos los sitios. Sí. Entonces, si tú tienes esa mentalidad y esas ganas y esa actitud, la puedes transmitir donde quieras. Absolutamente. Gracias. Muchísimas gracias.